Saludos. Me gustaría darles un testimonio personal respecto a mi conocimiento del hermano Witness Lee y sus enseñanzas y la vida de iglesia que practicamos en las iglesias locales por toda la tierra. Ya que mi idioma natal no es español, no quiero hacer errores lo menos posible. Yo escribí mi testimonio anoche y quiero leerlo a ustedes para que puedan tener un testimonio de alguien que de una manera personal puede contarles su experiencia conociendo el hermano Witness Lee y sus enseñanzas y la vida de iglesia como se practica en las iglesias locales. Cuando yo asistí mi primera reunión en la iglesia en Los Ángeles, California, oí al hermano Witness Lee ministrando la palabra de Dios sobre un tema que nunca había escuchado. La porción se halla en Proverbios 4:23. El versículo dice: guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Su palabra me impresionó, ya que era profunda, me puso en evidencia, y su enseñanza me exhortó a cuidar siempre mi corazón, que sea puramente para el Señor, para que Él pudiera fluir libremente dentro de mí y fuera de mí, como ríos de agua viva. La palabra que escuché aquella noche me ministró vida en aquel momento. Y puedo decir que hasta el día de hoy me sigue ministrando vida. Aunque fui muy bendecido en conocer la enseñanza viva y profunda del hermano Witness Lee, y al participar en unas reuniones de la iglesia en Los Ángeles, no me incorporé rápidamente a la vida de iglesia. Quería tomar el tiempo necesario para estudiar cabalmente lo que había hallado. En aquel entonces habían muchos grupos cristianos raros y sectas brotando por todas partes de los Estados Unidos. A fin de ser cauteloso, comencé a tomar notas de lo que escuchaba. Y después estudiaba los apuntes, comparándolos con lo que leía en la Biblia. Oraba mucho respecto a la voluntad de Dios por mi vida, y especialmente en cuanto a dónde debo reunirme. Pues percibí que esta decisión iba a ser muy importante a largo plazo en mi vida. Había visto diferentes grupos cristianos y denominaciones, y pude entender que la vida de iglesia no era simplemente otro buen grupo cristiano. No era otro buen grupo cristiano libre, que aparece por un tiempo y luego desaparece. Tampoco era otra denominación religiosa. Era diferente. Nunca había oído la palabra, la vida de iglesia antes de esto. Ni había experimentado algo tan rico en toda mi vida. Por esta razón me entregué a estudiar el ministerio de Witness Lee y a asistir sus entrenamientos y las reuniones de la iglesia. Hice todo esto mientras todavía me seguía reuniendo en el grupo cristiano al cual mi familia había pertenecido por aproximadamente 100 años. Poco a poco pude ver la sinceridad de la vida de los hermanos en la vida de la iglesia y la profundidad de las verdades que enseñaban. Finalmente, después de 8 meses, decidí apartarme del grupo donde me reunía y unirme a lo que había llegado a conocer como el recobro del Señor. Sentí la certeza de esta decisión
en base de mi estudio de la palabra y mis serias oraciones al Señor. Sentí la certeza de mi decisión el día que lo hice y me siento igual hoy, 48 años después. Después de más de una década, algunos cristianos comenzaron a escribir artículos en contra del hermano Lee y las iglesias locales. Y con el tiempo, 2 autores escribieron libros en contra de nosotros. Al hermano Lee lo llamaron falso maestro. Y a las iglesias locales, sectas. No era fácil escuchar estas cosas. Algunos sufrieron un daño permanente por parte de sus familias a causa de estos malos entendidos. De hecho, todos nosotros experimentamos algún tipo de sufrimiento. Algunos perdieron sus trabajos. Fuimos despreciados por muchos cristianos que nos consideraban personas peligrosas, personas con las cuales uno no se debe asociarse. Si nunca han experimentado tal situación, no pueden entender cuánto duele ser malentendido, menospreciado y rechazado por los hermanos cristianos y a veces por su propia familia. En particular, había oposición constante emitida por un grupo llamado Christian Research Institute, en inglés, conocido como CRI, por sus siglas en inglés. En español sería traducido el Instituto de Investigación Cristiana. 2 investigadores de dicho instituto estudiaron las enseñanzas del hermano Lee y luego publicaron sus juicios en contra de él. Estos juicios y publicaciones fueron emitidos por este instituto que tenía fama de ser un protector de la fe ortodoxa y por poner en evidencia las sectas y enseñanzas falsas y heréticas. Todo el mundo les creía. Aunque intentamos aclarar sus malentendidos, nunca nos dieron la oportunidad, ya que nos consideraban una secta herética. De todos modos, seguimos adelante practicando la vida normal de iglesia, predicando el Evangelio lo mejor que pudimos y amando y sirviendo al Señor, llevando su vituperio. Hace unos 8 o 9 años, a nuestra sorpresa, el director del instituto CRI, que es Hank Hanegraaff, se sintió obligado a reestudiar las enseñanzas de Witness Lee y las prácticas de las iglesias locales. Ya habían pasado más o menos 25 años desde que sus publicaciones y programas radiales y información por internet estaban siendo emitidos a todo el mundo acerca de nosotros. Después de 25 años, un íntimo amigo del hermano Hank Hanegraaff, que había llegado a conocer personalmente a algunos de los hermanos que servían en unas de las iglesias, le dijo: Hank, estás equivocado. Estas palabras sacudieron al hermano Hank Hanegraaff. Él había heredado toda la información respecto al hermano Witness Lee y las iglesias locales de parte de la investigación del CRI que habían hecho unos 25 años antes. Él ahora, como el jefe, les asignó a los mismos investigadores
una reinvestigación de las enseñanzas del hermano Witness Lee y las prácticas de las iglesias locales. De esta manera, una hermana que se llama Gretchen Pasentino y un hermano, Elliot Miller, comenzaron de nuevo su investigación. Ahora eran más maduros, eran más puros y eran más sinceros. Tenían muchos motivos para desacreditar al hermano Lee, puesto que si salían equivocados en esta investigación, perderían el respeto y confiabilidad de parte de dieces de miles de personas que confiaban en su ministerio, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, en donde recibían sus libros, seminarios y programas de radio. Pero mientras más que investigaban, más se dieron cuenta que habían mal entendido las enseñanzas profundas del hermano Witness Lee. Tenían alrededor de 30 años de edad cuando acusaron al hermano Lee de ser hereje. Esta vez, al investigar sus enseñanzas, no eran rápidos en juzgar y sacar sus conclusiones. Incluso el director mismo del instituto, Hank Hanegraaff, se involucró en la investigación, no solo leyendo los libros y estudiando el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, sino asistiendo reuniones de las iglesias locales, no solo en los Estados Unidos, sino también en China, en Singapur, en Hong Kong, en Taiwán y en Londres. Habló con los líderes y los miembros de dichas localidades, sin ellos saber quién era él. Después de 6 años de tal clase de investigación personal y de primera mano, los 3 llegaron a esta conclusión. No hay otra manera de decirlo. Tenemos que decirlo con vergüenza y veracidad. Hemos hecho un gran error de juicio. Hemos mal entendido las enseñanzas ortodoxas del hermano Witness Lee y las iglesias locales. Tenemos que decirlo tal y como es. Nos equivocamos. Y lo publicaron en su revista oficial. Lo hablaron en sus programas de radio y en seminarios. Hicieron todo lo posible para aclarar este serio malentendido de desinformación que habían propagado por toda la tierra por más de 25 años. Este es un ejemplar de su jornal. Pusieron una foto del hermano Witness Lee cuando era más joven, enseñando la Biblia. El hermano Lee dio 70 años de su vida para enseñar la Biblia. Lo hizo con todo su corazón. Pero estos hermanos, mal informados, habían hecho todo lo posible para desacreditar su ministerio. El Señor Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Lo hicimos. Y damos gracias al Señor que nuestros hermanos ahora no solamente no nos persiguen, sino que disfrutamos con ellos una comunión muy íntima y muy dulce. Hasta hoy, ellos no están de acuerdo con nosotros sobre todas las doctrinas en la Biblia, pero sí somos uno en cuanto a nuestra fe común en el Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, y en el hecho de que la Biblia
es la palabra de Dios, inspirada y infalible. Si hay algunos de ustedes que creen que somos una secta, les invitamos a dialogar con nosotros de manera tranquila y sobria, cuerda, como hermanos en la fe, en base de la Biblia, la palabra de Dios. También los animamos a contactar al hermano Hank Hanegraaff o el Christian Research Institute en los Estados Unidos. Ellos les darán su testimonio sincero y de peso. Tal vez esto le ayudará a aclarar sus dudas o malentendidos de desinformación que han recibido de parte de otros que realmente no han conocido con certeza lo que se enseña y practica en las iglesias locales. Espero que este testimonio, que es realmente 48 años de mi vida, puede servir de ayuda a todos ustedes que han escuchado rumores o desinformación respecto al ministerio maravilloso de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee, y respecto al testimonio muy bello de la vida de iglesia como se practica hoy en día en las iglesias locales por toda la tierra. Amén.